Bienvenidos a Espacio Historia. Como sabéis, se emite en directo por Twitter en X los domingos a las 9 de la noche en la cuenta de Darío Madrid. Yo soy Darío Madrid. El pasado domingo hablamos de plagios actuales, históricos y de la inteligencia artificial aplicada a la divulgación de la historia y los artículos de prensa. Hay gente con mucha jeta. Hablamos con Jesús María López de Uribe, periodista especializado en temas de historia y que ha sufrido en sus carnes varios plagios, con Manuel Fuentes, profesor e historiador, libros y danzas en Twitter, y con el también historiador y profesor Javier Saiz del Castillo. Bueno, muy buenas noches a todos. Un nuevo espacio Historia en esta tarde-noche de los domingos. Le doy la bienvenida y un saludo muy afectuoso a Jesús María López Uribe, que es periodista y además es un experto en historia. Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches. Ya sé que mi apellido es complicado, ya lo sé. Por eso me llaman Uribe todo el mundo, pero bueno, vosotros me llamáis Jesús María como mi familia, porque sois mi familia. Fenomenal. Pero es López de Uribe, que el segundo es García. López de Uribe. Es que López de Uribe. soy muy maniático. Es un apellido a la vez, de Álava y a la vez, porque es compuesto, claro. López de Uribe. Muy Pero bien. bueno, pues todo muy bien. Encantado de estar aquí, Darío. Gracias, Luz, por la presentación. Hola, Manuel. Hola, Javier. Y hola a todos los oyentes de este espacio. A ver. Luz. Bueno, Sí, venga. perdón. Ahora se me oye. Bueno, Sí, sí, le oye, quiero dar vamos a comenzar. las buenas noches a Manuel también, que es historiador, para quienes no lo sepáis. Y vamos a empezar con Jesús María, porque hoy traemos a Espacio Historia, como ha comentado Darío, varios temas bastante interesantes, ¿no? Vamos a empezar contigo, Jesús María, hablando del tema de los plagios, que yo creo que hay mucho de lo que hablar. Así que nada, te damos el micro y adelante. Vale, gracias. Pero es curioso porque vamos a hablar de plagios, de uno que me ha pasado a mí sobre un tema histórico, pero esto que está pasando, que bueno, que he recibido el apoyo de muchos compañeros de ese espacio, de mucha gente, esto pasa, pasó ayer, es decir, no es historia precisamente. Pero sí quería hablar de una cosa que nos pasa a los divulgadores históricos, que no sé si se dará cuenta mucha gente, porque mucha gente está siguiendo cuentas que aparentemente son maravillosas, que te cuentan cosas fantásticas, que, oh, qué bien lo cuentan, cuántos seguidores tienen, o están leyendo artículos en prensa, y resulta que son todo plagios, que nos plagian a nosotros nuestro trabajo. Ayer, por desgracia, me encontré, y esto es lo que vamos a contar de hoy, me encontré, cuando estaba recomendando un artículo mío sobre las razones del erudito César García Álvarez para afirmar que la Catedral de León es la piedra filosofal, y me quedo callado un poco para que la gente lo interprete, sí, hay un historiador de Historia del Arte de la Universidad de León, profesor de la Universidad de León, que defiende que la Catedral de León es la piedra filosofal. Simbólicamente hablando, no es que la toques y te convierta cosas en oro. Y fue un artículo muy complejo de explicar porque, voy a resumirlo así, Nicolas Flamel, que es un personaje histórico, no es de Harry Potter, sino es un personaje histórico, hace el Camino de Santiago y en su libro sobre la alquimia habla del rabino Canches de León, que le enseña las claves para la alquimia, para la transmutación, ¿no? Eh, Particularmente en León se escribió el Zohar, porque Moisés de León es el que inventa la cábala. Bueno, el que inventa, el que hace el libro más famoso de la cábala, ¿no? Judía. Eh, León es un magma de muchísimas cosas. Ya sabemos que
que todos decís que es que yo adoro mucho a León porque soy leonés, pero no, es que en realidad León es un sitio que no se puede contar, porque tiene tantas cosas y tan mistéricas que es muy sorprendente. Y todo esto se puede certificar históricamente, no es una magufada. De hecho, el artículo está hecho junto con César García Álvarez, que aparte de ser un grandísimo sabio y tener un espacio de ya más de 10 años en Onda Cero sobre arte y mucho más, todas las semanas, particularmente él y yo estudiamos juntos en el instituto, con lo cual los dos éramos... Yo estuve a punto de estudiar historia, bueno, al final hice los cursos de doctorado en historia, y entonces lo hicimos a pachas. Y de repente me encuentro con que en La Razón aparece un artículo que se llama ¿Qué ciudad esconde alguno de los secretos más trascendentales de la humanidad? Y me encuentro que me copia literalmente el artículo. Bueno, pues un tal Rodrigo Ortega, en La Razón, utiliza una de las fuentes que tiene mi artículo, que es un artículo en Promonumenta en el que César García Álvarez explica mucho más a fondo por qué la Catedral de León tiene tanta simbología de la alquimia, que esa es la relación. Se cree que Nicolás Flamel pudo llegar a ver todo aquello y introducirlo en su libro. Eso sería la explicación histórica. Y diciendo que, bueno, que César García Álvarez, estoy en condiciones de afirmar que la Catedral de León es la piedra filosofal. Eso dice que él lo saca de un artículo de Promonumenta. A mí no me cita, no enlaza, nada. Y esa frase concretamente lo sé muy bien porque hice a pachas el artículo con César para tener mucho cuidado que no nos dijeran que era una magufada o que era una cosa extraña o que era una locura. Por cierto, el artículo fue bastante bienvenido además por mucha gente y nos daban la razón en ese sentido, simbólicamente hablando. Porque esa frase la dijo en una conferencia que tengo grabada hace muchos años. Y de repente ves esto y nadie en La Razón ha dicho nada. Ha habido un montón de gente que hasta en Twitter, podéis ver el hilo, ha empezado a preguntar a Paco Marguenda, nadie dice nada, Rodrigo Ortega no dice nada. Y de repente me pongo a investigar y empiezo a descubrir cómo a los demás divulgadores, que probablemente a los que están aquí les haya pasado, sé que a Darío le ha pasado, te encuentras con que hay cuentas que verifican en Twitter, pagan el dinero, tienen un montón de seguidores y nos plagian directamente todo el trabajo. Trabajo que cuesta mucho tiempo hacer. Solo el artículo de la piedra filosofal fueron probablemente más de 18 horas de curro. Porque explicar las cosas de una forma sencilla para que lo entienda todo el mundo y sin caer en el ridículo no es fácil. No lo es, ¿no? Entonces, que Darío se pega unos impresionantes hilos, no es fácil. Porque los hilos son complicados de hacer. Yo no sé a más gente. Entonces he descubierto una red de plagiadores. Sí, sí. Y yo estoy dispuesto a hacer un hashtag que es descubre el plagio o denuncia al plagiador y empezar a soltarlo en Twitter, que yo, bueno, como soy periodista, pues sé perfectamente cómo hacer las pruebas, no una, sino 3 veces, te voy a pillar. Y para que la gente lo sepa, esto es impresentable, absolutamente impresentable. Lo que me ha pasado es terrorífico. De hecho, además, copia otro artículo que tengo, la disputa leonesa por el Grial, en el que hablo de la disputa de Margarita Torres con otras personas al respecto del Calix Domini, que podría ser la reliquia que veneraban en Jerusalén como la copa de la última cena de Cristo, que podría ser el cáliz de Doña Urraca. Podría ser. La hipótesis es bastante fuerte, contundente. Entonces yo recomiendo, ya los colgaré los 2 artículos para que lo vea la gente. Bueno, colgaré el hilo donde están los 2. Está colgado el artículo en
Eso, pues aquí en entonces. el espacio. Y también encuentro que el tío hace lo mismo. O sea, de repente pone declaraciones de Margarita Torres y dices, ¿pero tú dónde has sacado esto? Pero que lean el tuyo, que no lean el otro. Bueno, ya, Exacto. bueno, que lean los dos. Si a mí me da igual que lean el otro. El otro, los oyentes ya saben perfectamente que es una maldita copia, un plagio descarado, que haya un compañero de oficio que haga esas cosas es de una falta ética monumental, que la razón no conteste, solo, bueno, que no conteste la razón. Pues todos los oyentes saben perfectamente qué está pasando aquí. Porque, ojito, sí es cierto que cuando tú empiezas a hacer este tipo de cosas, no sabes citar bien. ¿Mm? Pero en un artículo de prensa hay que citar. Es que citar bien te da prestigio. Y hay que citar incluso la competencia. ¿Por qué no? Citar bien da prestigio. Cuando tú ves las citas buenas, adecuadas, correctas en un libro, esa persona a mí me merece mucho, le da prestigio. No hace falta. Pero Jesús María, te digo una cosa, que ese tío no sepa citar bien, ese tío cualquiera. Pues yo también he tenido casos en ciertas redes sociales y, bueno, páginas web que me he encontrado fusilados los artículos. Señores, vamos a ver, si ese tío tiene la carrera, es de lógica que esa persona ha tenido que aprender a citar por lo menos en APA, porque si no, el TFG no lo ha Bueno, podido nosotros entregar. no teníamos TFG cuando yo No, hice la carrera. Bueno, no lo iba a decir yo. O sea, yo entiendo que a lo mejor un señor de la calle sin mucha formación y tal no sepa, pero un tío que es profesional en un medio, ese sabe citar por narices. No estamos hablando del becario de tercera fila, que Tiene la acaba de razón, llegar. que no es un medio que no Pero, sea... claro, un periodista en ejercicio, por supuesto, incluso aunque no tenga la carrera, véase, por ejemplo, Ignacio Escolar o esta de la SER, ¿cómo se llama? Me olvidado el nombre, que es famosísima, que tampoco tiene la carrera Barceló. terminada, pero evidentemente saben hacerlo. Entonces, eso, el Es no que saber, en este país no es necesario tener la carrera de periodista para ser periodista, ¿eh? sí, sí, pero vamos, No es necesario y yo soy licenciado en Ciencias de la Información y considero que no es necesario, porque no podríais escribir vosotros en un periódico. bueno, esa es ¿Por una qué no? disputa que sería interesante por otro momento, porque es verdad, yo siempre, y yo doy clase, he dado muchos años en periodismo, ahora no, pero yo siempre lo he dicho que el modelo de la Facultad de Periodismo es contraproducente para los periodistas, precisamente en primer lugar. Efectivamente. Que debería ser como era antiguamente la Escuela de Periodismo, o si acaso una titulación de segundo ciclo. Sí, sí, un segundo ciclo. O sea, tú estudias economía y luego cómo se tiene que hacer. Pero al margen de eso, lo que quería decir Es es un eso, oficio. que cualquier persona que ha pasado por la universidad en primero y segundo sabe. Y de hecho, mira, yo ahora acabamos de tener la semana pasada los trabajos de fin de grado, lo que ha dicho Manuel. O sea, es que una de las primeras cosas que miras cuando estás dirigiendo un trabajo o que te toca en un tribunal es cómo están hechas las citas. Y sabes que es lo primero que se machaca al alumno. Y con los trabajos de curso lo mismo. O sea, entonces... Claro que no es fácil citar, porque luego tienes que trabajarte tú el texto, no puedes Claro, pero meter se supone que unos este es un tochos trabajo que tienes que enormes hacer cuando estás eso en la carrera con 20, 21, 22 aprendiendo. años y cuando sales ya tienes que saber citar. Bueno, Pero pero no que los quiero, no oyentes quiero sepan. enrollarme más con esto porque de verdad que lo estabas explicando muy bien, luego ya contaré No, yo. hay un detalle más, bueno, porque ya no es solo de los de la carrera, ¿no? Bueno, este chico, el tal Rodrigo Ortega, este no cita y no enlaza literalmente porque lo que ha hecho es robarme el texto. Sabe perfectamente de dónde ha salido. Es que lo copia literalmente en varios aspectos. Es verdad que redacta un poco más. Pero también tiene que saber los lectores, por ejemplo en Facebook hay mucha gente que no tiene carrera, de estos de la Universidad de la Vida, como digo yo cada vez que escucho eso de soy de la Universidad de la Vida, y entonces le criticas algo, dice, ¿qué te crees que eres? Me dicen a mí, ¿qué te crees? ¿Que eres más importante que yo o sabes más que yo por tener una carrera? ¿Sabéis lo que les contesto? Sí, punto. Así de claro. Pero es que hay gente que coge textos enteros de periódicos o de otras personas, los mete en un churro de Facebook y tampoco cita ni nada. Y la gente diciendo, ¡ay, cuánto sabes! O sea, es increíble la cantidad de jetas y de malas personas y de mezquinos y miserables que hay robando el trabajo de gente de verdad. Por eso es muy importante saber a quién estás leyendo.
y saber por qué le estás leyendo y buscar más cosas de lo que haya hecho. No una persona que, además, evidentemente, en el momento que se lo criticas, te bloquean y puerta para que no se entere nadie, ¿no? Ellos lo que quieren es, ay, soy muy guay. No, tú lo que eres es un ladrón. Y no, yo no sabía, es que no gano dinero, es que no sé qué. No, pero ganas prestigio, ¿verdad? El prestigio No, luego es un ganan valor. dinero. Luego acaban ganando El dinero. prestigio es un valor. Luego suben los seguidores. Hay un caso que ya sacaremos, que es una cosa surrealista. Sí, bastante. Este me ha copiado. Lo que pasa es que fue hace un par de años, le bloqueé y no le di mayor importancia. Y ahora no recuerdo exactamente qué hilo fue. Pero yo un día en internet, eso que entras por Twitter, y empiezo a leer y digo, pero si esto lo escrito yo. Letra por letra, además, supongo. Letra por letra. Y me había copiado un hilo entero. Y bueno, es que tampoco quiero acusar. Y la gente felicitándole, ¿eh? Cojo, como molo. Darlo todo y tal, pero hay un tipo que además está en la cadena SER, o por lo menos lo que pone en su. Un concostrino. Sí, bueno, con Concostrino es otra historia. Eso es. Pero este es un concostrino, hombre. Reconocer que Concostrino no plagia. Concostrino dice barbaridades ella misma sin necesidad de plagio de Ya, nadie. pero bueno, de Team Concostrino. Y entonces. Sí, bueno, lo de Concostrina es una cosa. Lo de Y también muy admirada, ¿eh? Muy ese admirada. ese es un grado más en la cutrez. Ese no es Sí, ni plagio, ese es simplemente cutrez. No, pero ahí está, que vende más libros que nadie. O sea, que Vaya, eso es lo malo, sí. Eso es terrible, pero es así. Entonces, efectivamente, este señor, que ya lo sacaremos, este señor ha sacado libros. No tengo el libro todavía en la mano, pero voy a buscar el libro. Ostras, no jorobes que ha sacado un libro. Hay Eso un no lo libro por sabía ahí. yo. He visto que hay un libro, sí. Bueno, pues Y será. bueno, y el tío tiene la cara de decir en LinkedIn que Sí. está harto de que le copien. Pues que claro, eso ya- se está protegiendo, ¿no? Es un tío muy. No, bueno, a ver, estos tíos son profesionales. Bueno, de hecho, él dice que es profesional del storytelling, claro, del de otros. También es muy probable que los hilos que parezcan originales sean traducidos de otras personas. No. Tú coges un hilo suyo y ves que hay artículos del 2012, del 2014, del 2015, del 2016, del 2017. Porque claro, yo creo que todo el mundo se copia unos a otros. Eso ya debe ser también otra costumbre de Internet. Ah, bueno, hay Y, blogs y, enteros, igualitos, sí. y él llega, entonces él llega y lo plasma en Twitter como si fuese todo suyo. Bueno, Twitter, en LinkedIn, en Facebook. Pero bueno, En Facebook hay una página que es This is Spain, creo que se llama, o no sé qué, de Trento, que esos tienen 100 y pico mil seguidores, o bueno, eso está como la espuma. Claro, cuando tú te pones a mirar, todos los días lanzan 3, 4 publicaciones con relleno que tú dices, a ver, una persona no tiene capacidad de escribir estos textos, vamos, cualquier persona que esté trabajando, ¿sabes? O que tenga vida asociada, una persona normal, lo que estamos una persona normal, no tiene tiempo de publicar 4 textos que a cualquiera de nosotros pues, nos ocuparían una mañana de investigación y una tarde de redacción, por poner un ejemplo. Y yo, pues un día mirando, digo, a ver, no habrán tenido cojones de plagiarme tal cual. Efectivamente, plagio completo. Pero no les bastó con plagiarme el texto, sino que tuvieron los santos cojones de las imágenes que yo diseñaba por mi propia cuenta, con la marca de agua de Libros y Danza, recortarme lo de Libros y Danza y ponérmelo ahí. Pero es que les escribí, no me daban respuesta. Ya intenté movilizar yo a los de Belumartis, a mis compañeros de Belumartis. Se les llamó la atención y tal. Lo estuvimos publicando, dimos guerra, pues claro, Belumartis tiene cierta fuerza también en redes sociales, sobre todo en Facebook. Y ya a raíz de ahí me contestan que no saben quién ha podido ser. Que tiene que ser alguien que lleve la página. Digo, ¿qué? Cosas que pasan, cosas Digo, mira, pero es que ni borraron la publicación, ni citaron después. Que va. Eso se queda ahí. Eso se queda ahí. Bueno, queda ahí siempre. Si nos pusiéramos a hablar de toda esta gente, que los vamos a ir descubriendo, eso os digo yo que ya me voy a empeñar en intentar descubrirles. Recordad el hashtag de descubre al plagiador, denuncia el plagio. Muchos de nuestros oyentes se quedarían muy decepcionados, como yo me he quedado muy decepcionado, con cuentas que seguía que decía, ¡uy, cómo molan! Alicia Mi Mundo, por ejemplo, también hace eso. Y probablemente muchos oyentes de aquí sepan, o del podcast, sigan esas cuentas.
Y Alicia Memundo, que es una... Bueno, a mí me bloqueó al final, claro, evidentemente, que es una cuenta que tiene cientos de miles de seguidores, es robo constante. Hay una serie de personas que encima no sé si ganarán dinero o no. Porque hay gente que es que no lo hace ni por ganar dinero, es solo yo supongo que es la dopamina de las redes sociales, ¿no? Yo me curro los hilos y tengo muy pocos seguidores porque nunca los he tenido, porque además también yo soy un poco, hago cosas un poco que la gente se queda un poco, bueno, ¿y esto? Pero la cuestión está en que estaría bueno también que nosotros, que estamos sufriendo esto, trabajáramos en conjunto para descubrirle a nuestros seguidores quiénes son los que valen y los que no, y quiénes copian, para que pues o les puedan criticar cualquier cosa. Yo estoy muy contento, gracias a todos vosotros, porque la repercusión de esta denuncia es monumental. Creo que hay más de 1000 personas, más de 1000 retuiteos, bueno, entre retuiteos y me gustas, o sea, hay una avalancha de día y medio contra La Razón que no dice ni mu. Encima, que voy a tener que mandar hasta una carta o algo. Y lo siento por... a ver, esta denuncia que está yendo muy grande, pues puede acabar con el trabajo de Rodrigo Ortega. Lo puede hacer, sí, perfectamente. O le dan un capón muy grande o lo que sea, pero claro, es que si eres un plagiador, chico, ¿por qué no te curras los trabajos? Probablemente sea un autónomo que necesite trabajar y trabaja de estajo. Pero no se hace así. Yo he sido autónoma trabajando a destajo y me lo he currado, puñeta. Y he defendido enlaces en ciertos medios de comunicación donde me lo querían quitar. No, digo, no, tío, yo tengo que dar la fuente. Bueno, vamos a seguir con este tema porque pues eso, ya hablamos otro día. A buscar a ese señor, que ese sí que nos está... Ese va a inaugurar, el hashtag, ya verás. Es impresionante. Bueno, Luz, ya verás tú. Seguimos. Ahora ya pasamos a plagios históricos, sí, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, al hilo de lo que estabais comentando, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Desgraciadamente esto es algo cada vez más habitual, que no está pasando en la actualidad, que lleva pasando muchísimo tiempo. Y desgraciadamente es verdad que no se ponen digamos, los medios, ¿no? Por parte sobre todo... Una curiosidad muy pequeñita, muy cortita. Cuando escribí el libro sobre la Inquisición, me fui a la Biblioteca Nacional y cogí encontré una serie de libros del siglo XIX. Bueno, esos libros del siglo XIX me encontré con la sorpresa de que fueron plagiados, muchas partes están plagiadas por autores famosísimos que hablan de la Inquisición. No quiero decir los nombres para no meterme en un lío. Y que no los citan. O sea, que esto es una costumbre, ¿eh? Tampoco... no es nada raro. En mis libros ha citado todo el mundo. Pero esta gente me vive la sorpresa de que había partes literales de que esos libros del siglo XIX habían sido cogidos por esta gente y los habían copiado de forma literal. Y sin cuidado, ¿no? Porque los libros del siglo XIX... Te digo que era literal, porque claro, como están allí y nadie los encuentra... Es que los libros del siglo XIX hay que interpretarlos, leñe. Y como ahora eso ya está digitalizado, pues es más sencillo. Pero claro, poca gente se mete ahí a buscarlos. Pero eso cada día es más común. Cada día es más común, claro. Bueno, desgraciadamente es lo que decía, esto no es algo actual. El tema es que no se ponen los medios por parte de aquellos que publican, ¿no?, a estos supuestos pseudoautores que plagian esos trabajos que en cualquier caso no son suyos, ¿no? Y que además, de alguna manera, creo que afectan y de una manera importante a la reputación, ¿no? Aquí habéis mencionado un diario de tirada nacional, que es La Razón, y lo normal es que, bueno, pues que se hayan hecho eco de esto y que den respuesta precisamente a lo que ha comentado Jesús María. En fin, veremos a ver qué es lo que pasa. Vamos a seguir con el espacio, y ya que estamos hablando de mitos, creo que tenéis que contarnos algo respecto a Galileo, por ejemplo, si le quemaron en la hoguera, y el diano de Bruno, no sé. Os dejo el micro, aquí tengo a Javier, a Jesús, a Manuel. Primero tenemos los plagios históricos, que nos va a hablar Javier Saez. Pues adelante, Javier.
Yo, de los plagios históricos, creo que el más famoso y el que más ha dado que hablar, y en este caso fue fructífero, fue el Quijote de Avellaneda. O sea, que no es tanto el plagiar ahora, pero sí la idea, ¿no? Todos los que, supongo que casi todos lo conocen, pero alguno habrá que no lo sepa. Cuando Cervantes publicó el primer Quijote, o sea, el primer volumen, que era una novela sola, pues a los 2 o 3 años hubo un señor de Tordesillas, un tal Alonso de Avellaneda, que publicó un segundo tomo, como ya se llamando así, segundo tomo de las aventuras de Don Quijote y tal, que provocó tal cabreo en Cervantes que lo que hizo fue Cervantes escribir la segunda parte del Quijote, para decir, no, la segunda parte de verdad es la mía, que para eso lo estoy yo. Entonces este es un caso de estos de plagio que además Salta la Avellaneda le costó todo tipo de rechazo en la época y tal, pero mira, lo bueno es que el pique que tuvo Cervantes con esto, bueno, si leéis el prólogo, porque claro, nadie se lee nunca los prólogos de nada, ni siquiera los del Quijote. Si se lee el prólogo del autor de la segunda parte, es muy gracioso porque Cervantes le pone a este hombre a caer de un burro, pero vamos, pero de forma misericordia, ¿no? Pero bueno, el hecho es que gracias a ese plagio de este Cenutrio, pues Cervantes escribió la segunda parte del Quijote, o sea que eso que sacamos de la nada. Luego ¿Sabes ya, una cosa? ¿sí? ¿Sabes una cosa? No era ningún cenutrio. Bueno, cuando digo Cenutrio me refiero al sentido de No, plagiador, no. así. A ver, porque no está aquí Arturo Rodríguez López Abadía. Pero él sabe quién lo escribió, porque Avellaneda era un Es seudónimo. un seudónimo, sí, eso es Y lo han pero sí, sí. descubierto su padre y él. Hijo, es una pena que él a ver si le animamos a que cuente esas cosas, porque hay, bueno, de anónimos y ahí se sabe quién lo escribió. También se Sí, sabe sí, quién no, escribió el Lazarillo, ¿eh? eh, O sea, que es un sí, artículo que tengo yo llevo un años amigo cervantista escribiendo. que conoce bien el tema de Avellaneda y efectivamente dice, es que vamos, además él siempre dice, joder, habría que hacer un libro para contarlo, porque la verdad es que sería muy divertido un libro que contase toda la epopeya del... toda la Tenemos que historia. convencer a Arturo que participe porque en ese tipo de cosas literarias es increíble. O sea, cuenta unas cosas que te quedas, bueno, alucinando. Es muy divertido porque, claro, son todo egos, ¿no? Entonces, este personaje, el Avellaneda, no voy a decir quién es porque primero no me acuerdo y segundo porque se lo debería decir Arturo, es un personaje bastante importante, ¿eh? Bastante importante. Y son, pues, formas de tocarle las narices a otro. Y hay un montón de escritores que pensamos que son reales y que no lo son. Sí, no, bueno, en Es efecto, muy curioso. hay varios, no sé lo que dirá Arturo, porque no es un tema que yo me dedique, pero vamos, hay 6 o 7 posibles candidatos y uno de ellos, por ejemplo, hay quien dice que es Lope de Vega, otro dice que es Argensola, por ejemplo, o sea que hay varios, hay una polémica bastante grande. Pero bueno, ese digamos que sería un plagio histórico en el sentido de que hace mucho tiempo ya que está en la historia. Y luego, en los plagios en la universidad, en el mundo académico, bueno, lo primero que te voy a decir, perdonadme, porque no sé si lo habéis dicho, pero sí, porque como me he tenido que bajar y me he tenido que reenganchar, he tardado un poquito, no sé si lo habréis dicho. A ver, podemos reírnos con esto, pero que la gente sepa que el plagio es una de las peores cosas que se puede hacer en el mundo intelectual. O sea, el plagio es una falta muy, muy, muy grave. Esto es, primero, es un robo. En primer lugar, es un robo. Y en segundo lugar, es una falta de honestidad que, por ejemplo, en la universidad es causa suficiente no solo para que te suspendan la asignatura, sino, por ejemplo, mi universidad pues, es causa de expulsión de la universidad para los alumnos. Sí, y, por supuesto, si a un profesor le pillan, en teoría, le pillan con un plagio demostrado, pues bueno, es que vamos, ese se va a la calle, pero vamos, antes de que termine de secarse la tinta de haberle firmado la carta de despido, ¿no? Pero es una cosa que cada vez se está dando más. Hombre, tenemos un caso que es muy famoso y de todos conocido y que es absolutamente sangrante y vergonzoso, que es el de cierto doctor en económicas, de apellido Sánchez Pérez Castejón, ¿no? Con una tesis que es un plagio, una tesis absolutamente plagiada y más falsa que un Judas de plástico, ¿no? Y no pasa nada, porque eso, claro, aquí en España, como dicen, dimitir, creen que todos los políticos en España creen que dimitir es un nombre ruso. Pues no, por copiar, simplemente por copiar 2 párrafos sin citarlos, hubo un ministro alemán que tuvo que dimitir hace 4 o 5 años, por 2 párrafos sin citar. Y claro, cuando hablas de tesis enteras,
Luego ha habido casos que, por ejemplo, en el terreno de la historia de América, que es mi especialidad, hay un caso muy famoso, un odio a muerte entre dos catedráticos, ya muertos los dos, que eran Juan Manzano y Demetrio Ramos. Se odiaban a muerte. Algunos pensaban que eran por los piques porque Demetrio Ramos era el catedrático de Valladolid, Juan Manzano, que era de Sevilla, había estado en Madrid y luego en la escuela de Sevilla, pensaban que eran los piques de escuelas. Y yo me acuerdo que un profesor en la facultad cuando estaba estudiando dije que va, todo esto vino porque uno le quitó a otro un artículo sobre Colón, se lo fusiló antes, bueno, que en ese caso ni siquiera era un plagio del todo. Había cogido la idea porque un día habían coincidido en un congreso, se habían contado lo que estaban haciendo y el otro le robó la idea y se adelantó y publicó el artículo antes, con las referencias del material que le había dado el otro, ¿no? El caso más divertido que yo conozco es en un tribunal de fin de carrera de la Facultad de Derecho. No sé si fue de la Facultad de Derecho de la Complutense o la Facultad de Derecho de la Autónoma, pero fue en Madrid. Este es un caso especialmente divertido, porque estaban en el tribunal, entonces estaba leyendo el trabajo de fin de carrera de un señor, bueno, entonces era tesina de licenciatura, hablando de hace ya muchos años, y uno de los profesores dice, es que esta idea que hay aquí en este epígrafe del trabajo es que es muy interesante y además es que está redactado con también, es que yo no lo podría haber dicho mejor. Dice, vamos, de hecho, no lo podría haber dicho mejor, que es que cuando escribí esto que usted ha puesto hace 10 años, lo escribí tal cual. Y entonces cogió el tío, sacó el artículo de la revista y leyó folio y medio, que es lo que el alumno en cuestión había fusilado del artículo sin citarlo, que teniendo en cuenta que los tribunales son públicos, con perdón, porque no estamos en horario infantil, hay que ser bastante gilipollas para plagiar a un tío que es un catedrático en tu departamento y que sabes que te puede tocar en el tribunal. O sea, que fue un caso muy, muy, muy famoso. Y luego hay dos autores conocidos. Bueno, esto a lo mejor me cuesta alguna enemistad de alguno de los oyentes, porque yo sé que es un tío que tiene muy, muy buen nombre y muchos seguidores, aunque me parece que es absolutamente injusto, que es César Vidal. Había un chiste en la Facultad de Historia que decíamos que César Vidal escribe tanto porque es un hombre que tiene un gran ingenio. No sé si alguna vez lo habéis oído ese chiste. Sí. Sí, el tío un jeta. Claro, y es que hay que explicar a la gente que es que ingenio es el nombre que se daba a los molinos de azúcar del Caribe y de la zona y de la costa de Brasil que estaban trabajados por negros, por esclavos negros. Porque tiene muchos negros. Tiene un gran ingenio porque tiene muchos negros. Hubo una temporada que escribió un libro cada 6 meses, una cosa Sí, así. y yo creo que menos aún. Menos. Yo he conocido un negro de César Vidal, ¿eh? De hecho, yo siempre digo, es que yo he conocido un negro de César Vidal cuando César Vidal todavía no era ni famoso. O sea, cuando se empezaba a hacer todo eso, yo conocí un negro de él y te estoy hablando, joder, pues estaría yo, es que yo creo que no sé si había acabado la carrera o todavía no, te estoy hablando del año 92 o 93, por ahí, o el año que acabé o el año siguiente, digo, pero si este tío ni sé quién es y ya tiene negros, bueno, es alucinante. Bueno, César Vidal escribió, por ejemplo, bueno, lo ha usado muchísimos en sus obras, o sus negros, ha usado muchos, pero es ese tipo de autores que, como dice un amigo mío, dice, ¿tú quieres saber a quién ha plagiado fulanito? Cuando saca un libro sobre un tema que ya se ha publicado, dice, mira la bibliografía y busca el autor clásico que no sale. Y cuando veas el que no sale, ese es el que ha copiado. Esto es lo que hizo César Vidal, por ejemplo, repito, lo ha hecho muchísimas veces, pero la más sangrante es el libro que hizo sobre las checas de Madrid. Ese estaba pensando yo. Que la estructura del libro es una cosa que hacen muchos ahora, que es que cogen un libro, como decíais antes, cogen un libro antiguo, de los años 50, 60, 70, y lo que hacen es simplemente que actualizan citas, pero copian la estructura completa. Entonces lo que hizo este cogió el de Tomás Borrás, que es un libro que recordar del año 68, 69, que era el libro más famoso que existe sobre las chicas de Madrid, y durante 30 años además era el único libro que había sobre las chicas de Madrid. Todo el mundo que se ha dedicado a eso conoce el libro de Tomás Borrás, y justo es el único libro que no aparece en la bibliografía del de Checas de Madrid de César Vidal. Luego coges todos los libros, los comparas y dices, este sinvergüenza lo único que ha hecho ha sido meter una docena de notas de cosas que se han publicado después de que Borrás escribiera su libro y un poquito más y ya está. O sea, es un plagio, pero de la peor especie. Y una cosa muy parecida hizo Hugh Thomas, con toda la fama que tiene y tal. Hugh Thomas, en la época del quinto centenario, un poco después, escribió un libro que es El Imperio Español,
mucha gente lo conocerá y seguro que muchos de vosotros lo habéis leído. Yo lo tengo hasta en casa. Es un libro que está bastante bien. Está bastante bien, solo que el libro de Hugh Thomas es exactamente lo mismo que había hecho César Vidal con Tomás Borrás. Hay un historiador alemán que es Richard Konecke. Richard Konecke escribió el año 42 o 43, escribió un libro que se titula El Imperio Español. Y que además es un libro que en su momento, bueno, Richard Konecke es un historiador muy conocido dentro del americanismo, sigue siendo una referencia para muchas cosas, aunque es un hombre que ya murió hace ya 40 años, pero es un clásico y es un señor que pues todo el mundo le conoce y tal. Y este libro además era un libro especialmente, en su momento fue un libro especialmente importante. Pues lo que hizo Hugh Thomas fue eso, fue coger el libro de Konecke, que evidentemente la gente más joven no lo conocía, y los fusiló tal cual, o sea, pero empezando por el título y los capítulos y todo, es que básicamente es el mismo libro, lo único que hizo fue completar, en este caso además sí completó mucho, con toda la bibliografía posterior a Konecke, o sea, completarlo, pero vamos, pero ocurre lo mismo, dices, me parece muy bien porque además el libro de Konecke son como 200 páginas y el de Hugh Thomas es como el doble, o sea, que le metió bastante más. Pero coño, no aparece citado en ningún momento. Digo, lo que demuestra que tienes mala conciencia. Si no tuvieses mala conciencia, hubieras puesto agradecimiento. Este es un libro que surge de la idea de Konecke 50 años después o 60 años después. Tomo su obra, oye, pones eso y lo que decía lo que decía Jesús, ¿no? Que si citas incluso quedas bien, dices, oye, mira, macho, Hugh Thomas, que es un tío que de América no es su especialidad, que él ha sido siempre de historia contemporánea, pues coge un clásico de América y lo actualiza. Oye, pues qué bien, qué bien. Y no podría haber hecho precisamente eso, dice, en el Imperio Español, una revisión del clásico de Konecke. Claro. ¿Y cómo quedas? ¡Quedas de puta madre! Sí, totalmente. Pero quedas de putísima madre. Dices, no, mira, esto es lo que decía este señor, pero esto es lo que se ha avanzado, esto no sé qué. O sea, pero quedarías escandalosamente bien. Además, es que te aplaudirían con las orejas. Y va y hace esto, Hugh Thomas. Y luego lo que caigo. decía, claro, como además ahora hay que estar publicando cada 2x3 y la gente no... Para conseguir el nivel de publicación que te exigen, no ya para promocionar o para mejorar en la universidad, sino solo para mantener el puesto, tienes que estar escribiendo continuamente. Por eso digo yo siempre que hoy en día la mitad de lo que, por lo menos, y me quedo corto, la mitad de lo que se publica es una mierda. En todas las áreas, ¿eh? En todas las áreas. Entonces, como nadie puede estar inventando cosas todos los días, pues hay dos trucos muy básicos. Uno es el de escribir lo mismo que otros, pero con un lenguaje cada vez más complicado. Entonces, ese lenguaje cada vez más pedante, cada vez más insufrible del mundo académico, que dices, no me extraña que aburran que la gente de fuera no le interese, porque es que nosotros mismos nos aburrimos, nos dormimos oyendo esas palabras tan extrañas. Y la otra es coger un libro que tú tienes una referencia, que es un libro más o menos antiguo, y como decías antes, la gente confía en que nadie lo conoce ya, y lo copio, lo fusilo tal cual. Yo esto lo he visto directamente en dos casos. Cuando se publicó cuando fue el quinto centenario y se publicaron varias colecciones de historia de América entonces, de 3, 4 tomos, pues una de las más famosas fue, por ejemplo, la de Cátedra. Bueno, hubo varias. Pues hay una de estas, no voy a decir la editorial porque el resto de la obra está muy bien y era una obra colectiva y por un fulano no voy a perjudicar a muchos, que empiezo a leer el capítulo y digo, uy, ¿esto cómo me suena? Esto me suena muchísimo, pero no me suena este autor. El autor era un catedrático bastante conocido de historia del derecho, además. Y digo, esto no es de este hombre. Esto me suena a mí de más antiguo. Me pongo a rebuscar entre mis apuntes y las fotocopias de la carrera y efectivamente me encuentro con que su capítulo básicamente era un fusilamiento y misericordia de un capítulo que había escrito un señor en los años 50, en una obra colectiva también. Y otra persona que además la conozco y tengo cierta amistad con ella, vamos, tengo amistad y me duele especialmente por esto, me pasó algo parecido. Hicimos un trabajo entre varios autores y veo el texto, empiezo a leerlo, digo, uy, a mí esto que me suena, y efectivamente había cogido lo mismo. Hay un historiador que se llama Florentino Pérez Envid, que es un hombre que murió relativamente joven, en el año 75, 76, que era un historiador muy bueno, todo el mundo, además,
fue muy conocido en su época porque este era brillante, iba camino de ser el mejor historiador de la época, pero bueno, se murió por una enfermedad muy rápida, muy joven, y todo el mundo le decía, coño, hemos perdido al que hubiera sido el historiador más importante del siglo XX, pero un señor que decían que estaba por encima de Sánchez Albornoz. Lo que pasa es que, claro, se murió y tal. Y este hombre, a finales de los años 50, había escrito un libro sobre la América española, y esta persona que os digo, con la que tengo cierta amistad, pues en el trabajo que entregó en esa obra en la que estábamos varios, lo veo y digo, macho, es que has copiado un libro de Florentino Pérez Envid, que claro, la mitad de la gente ya ni sabe quién es, pero vamos, es que hasta las erratas, prácticamente hasta las erratas. Entonces, por desgracia, es una cosa que se da mucho, que la gente no es consciente, pero que hay que denunciarlo siempre que se pueda. Y yo, por ejemplo, yo cuando hago los trabajos de fin de carrera, eso, con esto soy inflexible. Soy inflexible. Yo les enseño a mis alumnos que todo lo que usted saque de algún sitio tiene que estar citado. Todo lo que cojas de otro autor, pero que no lo hayas consultado directamente, sino porque pone otro, pues lo pones como cita indirecta. Pero siempre, siempre. Hay que machacarlos porque es muy grave. Es que es mucho más grave de lo que la gente piensa. Y no solo a efectos de lo que es de robo, que incluso te puede meter en un problema legal, sino por la falta de honestidad que demuestra. Yo siempre digo, un señor que plagia algo es un tío que a partir de ese momento ya no tiene prestigio no debe tener prestigio intelectual ninguno. Y hay que echárselo en cara siempre, sobre todo si es un académico, especialmente si es un académico. Eso es absolutamente intolerable. O sea, es peor que pegar un padre. Sí. Pues yo te podría... No voy a dar nombre, No, pero... y ya seguro que eh, todos conocemos, y a mí me han el plagiado. es A mí sí, que... sí, Vamos, a pero es mí tan ruin y tan mezquino de incluso hasta copiarte una persona que es académica de una academia que no me quiero acordar ahora mismo, que cuando entré yo en la carrera y hacía yo mis primeras crónicas periodísticas, porque todavía no sabía yo si me iba a dedicar plenamente a la historia o iba a probar suerte con el periodismo, hay una persona que a mí me fusilaba directamente la misma crónica que yo había hecho por haber asistido al mismo lugar que esta persona, me aparecía completamente plagiada de mi página web a su medio de difusión, que si tenía algo más de seguidores. Esa persona era académica, esa persona era académica. Sí, sí, sí. Y es. Bueno, hay un caso que es muy... que pasó cuando yo estaba estudiando la carrera, con un profesor, no voy a decir el nombre del profesor porque vaya, se murió, pero sí el de la víctima, que era Rafa López Maderuelo. Este es un profe, luego fue profesor. Entonces, cuando yo hacía la carrera, hacía poquito que había entrado como profesor en la universidad. Este era profesor de Antropología de América y luego se fue a la facultad a la Complutense. Pues este hombre, que era un tío muy bueno, muy rojo, muy rojo, muy rojo, por eso se fue a políticas, pero era un tío muy bueno. Este tuvo un profesor que le tuve yo también, que daba una asignatura que era, bueno, la asignatura ya cambió varias veces de nombre, pero era la historia de España en Asia, ¿no? En Filipinas, la expansión ibérica en el Pacífico y todo eso. Y este profesor no hacía exámenes, sino que nos mandaba trabajos. Siempre hacía lo mismo. Siempre hacía, como eran asignaturas anuales, él te mandaba 3 trabajos a lo largo del curso, uno por cada trimestre, con unas temáticas en cada trimestre, la misma temática para todos en general. Y bien, total, que este Maderuelo, cuando hizo esta asignatura, que fue en quinto, esta era una optativa de quinto curso, el último día de carrera, como era un tío muy bueno y se veía, pues ya hacía trabajos, macho, que eran memorables. A mí me Total, preocupa que que hace hayamos un perdido trabajo, se lo definitivamente entrega la y humanidad. llega al fin del curso, te pone Es que es lo matrícula que de me honor, preocupa. O sea, son se chavales que vienen solos en acaba un el curso, se van de vacaciones y ya está. Y en el mes de octubre o así, cuando van a empezar el doctorado, pues Maderuelo se encuentra un amigo que le dice, oye, Rafa, ¿tú no habías hecho para fulanito un trabajo sobre no sé qué? Sí, 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 claro. Es que fulanito este verano ha entregado una comunicación con ese título en un congreso. No me digas. Yo dije, oye, voy a verlo. Total, que ve el texto y dice, era su trabajo, que se lo había cogido el profesor y lo había entregado. O sea, que también es incluso no solo de alumno a profesor, de algún sorto de profesor a profesor, sino ya lo más indigno, ¿no? De profesor a alumno. O sea, que un profesor plagia a un alumno, que ya es decir, tío, pero ¿qué categoría tienes? Eso se ha dado en muchos casos, ¿eh? Y Mira, entonces os voy a contar el un tío se caso. Bueno, presentó, termina. Maderuelo se presentó en el despacho de este hombre, y el otro lo que le dijo con todos sus cojones, porque tenía una cara, este hombre tenía una cara más larga, vamos, como un piano de cola,
Dice, no, es que claro, llegó el verano y como no había forma, no encontré manera de contactar contigo y como el trabajo era muy bueno, pues para que no se perdiera, pues Claro. claro, lo presentaste conmigo. Cabrón, haberlo puesto presentado Eso, firmado por eso los es dos. lo que dijeron los franceses cuando robaron los cuadros y protestaron. Que gracias a ellos la cultura española se había extendido por el mundo. Sí, así, Habían, claro, yo te decía, pero habían no. robado la Inmaculada en París, la habían vendido a no sé cuántos millones de lo que fuera en aquel momento y tuvieron el morro de decir, oye, españoles, no os cabreéis, que estamos difundiendo vuestra cultura, que si no nadie la conocería. Sí, así, Mira, pero tal cual. Claro, esto le dijo, todo el mundo decía, pues, si fuera eso, lo entregas firmado por los dos, pero es que lo has entregado firmado por tú solo. Nada, O un sea, golfo, la un mierda. golfo. Uribe, y acabamos con este tema. sí, Lo sí, pasamos sí. ya. No, digo, de profesora robando a los alumnos, ya, esto ya descarado. Hay una antigua profesora de la Universidad de León, de la Facultad de Educación, de Didáctica de la Educación, creo que sería, que, bueno, es una de las personas de las que descubrí que no solo existía el plural majestático, sino que si en una hora y media dijo 87 veces yo he hecho, yo he hecho, yo, encontré que existía el singular egolátrico. Y esta señora decía que había escrito 350 libros. Y yo diciendo, ¿cómo cojones escribes 350 libros sobre una materia? Y todavía le quedaban 10 o 12 años más. Pues resulta que todos los trabajos de los alumnos, sin excepción, incluso los malos, los metía en libros y los firmaba ella. Bueno, Y es una de las personas más influyentes en las leyes de educación de este país. ¿pero coautora o autora sola? No, autora, nada más. Hombre, bueno. Y es eso, una de las personas más influyentes en las leyes de educación de este país, en todas. Bueno, Increíble, ¿no? Pues esto es lo que hay. Hasta Pues los, mira, hasta los, hasta los trabajos suspensos entraban en esos libros. Bueno, y si me dices que influye en la ley educativa de este país, yo te digo que como estrenatario que soy de la LOE, ya entiendo muchas cosas. así es. Bueno, es que habría que Bueno, ver pues, entre nuestros políticos el nivel de plagiadores es importante. Porque, lo digo, es que tenemos Pedro Sánchez y acordados de Cifuentes y acordados de Pablo Casado. O sea, es que Políticos, periodistas, stars. Aquí en este país, sí. lo del Pero plagio claro, es una empezando, cosa. Y va a ir a cuanto peor, ¿eh? más, claro, es que cuanto más responsabilidad tienes, que más ejemplo debes dar, resulta que peor, porque encima luego no lo reconocen, o da igual, aunque lo reconozcan y les pillen, como la tesis de Sánchez, da igual, se desentienden Igual hasta completamente. te quieren denunciar por calumnia. Por no, cierto, sí, Pedro Sánchez lo hizo, creo. Creo que pues, lo pues, hizo. pues lo siento mucho, pero Sí. denunciar un plagio no es una calumnia. Creo que lo Porque hizo. una calumnia es acusar a alguien de un O delito por lo menos, perseguible de oficio. Y un plagio sí, no es perseguible de oficio, es civil. amenazó. Exacto. Entonces Exacto. no hay. Tú puedes amenazar todo lo que quieras, pero no hay No, hay que gastarse el posibilidades. dinerito. Pero el problema de las demandas civiles es que tienen costas. Y ahí hay que Claro, gastarse el dinerito. Y claro. entonces ahí, claro, si pierdes el juicio, pues y pides una indemnización a lo mejor de Ya, 10.000 euros, pues hombre, a lo mejor te toca ya. pagar 3.000 si Y te pierdes el encuentras juicio. que igual el que estás denunciando demuestra que lo has plagiado. Y entonces sí que estás Exacto. jodido, Entonces ¿no? tienes que Hay callarte. que tener cuidado, ¿no? Claro, luego hay otro tipo de plagios también que son muy civilinos y que también hay que denunciarlos. Y me acabo de acordar, por ejemplo, de Javier Cercas con la novela esta famosa de Soldados de Salamina, que la verdad es que yo me la leí en su momento, porque todo el mundo habla de ella, me pareció una novela bastante corrientita, por no decir mediocre, y luego hablando con una compañera que era profesora de texto, decía, pero qué morro, o sea, esa novela lo único que tiene de bueno que los que no la hayáis leído, pues cuenta la historia de Rafael Sánchez Mazas, Sí. figurada después por él, que es un señor que era uno de los jefes de Falange, que le fusilaron y sobrevivió al fusilamiento, le dieron por muerto y entonces él pues escapó herido como pudo y luego ahí se inventa una historia. Entonces tú te lees la novela y dices, bueno, ¿qué parte de la novela es la mejor? La que es real, la que es real, o sea, la que es contar lo que pasó en la realidad, cómo le detienen al tío, cómo se lo llevan, cómo le fusilan, cómo el tío no le fusilan, pero el tío no se muere, cómo se escapa, y luego ya la parte peor de la novela, ¿cuál es? La que se inventa el autor, la que se inventa Cercas. Y dices,
Entonces, macho, le han dado mucha fama a esta novela cuando que en realidad ha cogido un hecho real y ha añadido 4 cosas que son lo peor de la novela. Entonces, pues venga, eso no sé si lo puedo considerar plagio, pero se lo parece mucho. Hombre, a veces, hombre, los que escribimos sobre historia, pues vamos, no nos inventamos las historias normalmente, vamos, yo por lo menos no me las puedo inventar. Claro, pero no es luego- una novela. Ya, efectivamente. Pero bueno, luego es tu forma de escribir, ¿no? A lo mejor a la gente le gusta Bueno, la y forma que llega tiene la de escribir. inteligencia artificial, señores. Ya veréis qué risa. Sí, Bueno, pero en este caso, Veréis qué risa. el año pasado, no sé si visteis una noticia de un profesor que recuerda que era de Zaragoza, que tenía 400 artículos en un año. Sí. Y no me... ¿Le recuerdas la noticia? Sí, sí, hay varios. El rector de Salamanca tiene un problema bastante serio con Lo las que pasa es cifras que y tal. quedan muy artificiales, ¿eh? Claro, y luego... Bueno, pero tú lo puedes editar, ¿sabes? Sí, No, sí, pero- luego lo puedes editar. A ver, pero al final trabajas más. Yo de hecho la uso para resúmenes, pero luego lo reedito todo y digo de dónde viene el asunto. Claro. ¿no? Yo de hecho en mis artículos, hay artículos míos en que hay párrafos enteros pues cuando tengo que resumir una biografía de un personaje, por lo que sea, ¿qué cojones voy a tener que hacerlo yo? Bueno, Pues que lo haga la ándate. máquina y luego yo lo reviso yo, Ándate- le doy todo esto. Ándate con cuidado porque Darío Madrid jugó en el Real Madrid. Sí, seguro. No, pero entonces, Yo no, jugué pero en la el Real inteligencia Madrid. Tú la artificial revisas. es muy Yo buena fui para viendo. si sabes de lo que estás hablando. Si Claro, no sabes es de lo que como estás con todo, hablando, es pero todo. terrible. Esto Porque es no te como vas a todo. enterar de las barbaridades. Claro, es una herramienta más. Entonces, Es igual una que cuando herramienta, citas, sí. claro, igual que tú cuando citas o un libro, estás copiando ese libro, no plagiando, sino De copiando, hecho, es así. copias una Sí. cita porque luego, claro, luego lo pones la referencia, pues tú puedes utilizar la inteligencia artificial en ese sentido y te ahorra trabajo. Claro, la excusa de este hombre era que con la inteligencia artificial ya lo preparaba claro, veías el nivel de trabajos que tenías y decías, "Mira, qué narices, macho, tú lo que estás haciendo es directamente darle a la maquinita y ya está". Sí, totalmente. Sí, la calidad La de inteligencia artificial, ChatGPT. claro, por si nos está oyendo alguien que tiene la tentación, sobre todo si nos está oyendo algún estudiante de máster, de posgrado, de universidad, Se cuidado, nota. que yo siempre le digo a mis alumnos, la inteligencia artificial es muy tonta. Y como acaba de decir Jesús, la inteligencia artificial es muy útil si tú ya sabes de lo que estás Y buscando. si eres experto, sí. Claro, y además bastante experto. Entonces tú le vas dando ya una serie de parámetros que es lo que hace que se seleccione, cribe y tal. Y luego, en cualquier caso, luego tienes que revisarlo, porque aún así hay repeticiones por ahí, te puedes encontrar señores que se llaman de la misma manera o pueblos que se llaman igual. puedes meter Claro, la pata. ahora cuento un caso, por ejemplo, con esto que es muy gracioso. No, pero Si y queréis, aparte, pero que eso, vamos a ver. sí, es que yo se lo digo a mis alumnos, no se os ocurra usar la inteligencia artificial, y de hecho, del año pasado me cargué Deja a hablar por eso. a Manuel, que está aquí el hombre intentando meter baza y no le dejamos. No os preocupéis, mira, no, pero sí que por ejemplo con mis alumnos, eso lo he visto y es cuarto de la ESO, ¿eh? Pero es que los mumendrugos, que compara lo que te dejan por escrito en el examen con una falta de ortografía del demonio con el escrito que ellos te entregan después, en algún trabajo que les pide, y dices tú, vamos a ver, que tienes cara, ¿eh? Es que tienes cara. Pero es que es súper fácil de pillar porque, vamos a ver, si pagas el premium, ¿vale? Pues si pagas el premium, pues alguna virguería más te hará. Pero el básico, que yo creo que es el que todos habremos usado en alguna ocasión para ahorrarnos trabajo, como estamos hablando, ¿no? Incluso para escribir alguna tramitación, que yo creo que para eso te ahorra, para todos los gastos de la burocracia, todos los gastos energéticos que te produce la burocracia, esto la verdad que ayuda un montón. Pero es que tú le pides una redacción y da igual que se la pidas como un niño de 16 años, que se la pidas como una persona con 20 años que tenga X estudios. Es que sigue una misma estructura narrativa. Y es súper fácil. Una vez que ya has pillado a 2 o 3, ya es súper fácil de detectar y decir, vale, esto es ChatGPT, esto es ChatGPT, esto es ChatGPT, esto es ChatGPT. Sí, sí. No, y además hay que tener cuidado porque, por ejemplo, hay, mira, un caso de, como decía Jesús, lo de ser muy experto. Hay un autor del siglo XIX que se llama José Rivera Indarte. Yo me encontré una vez una biografía de este hombre y me encuentro con que hablan de cómo había muerto, exiliado, patatín, patatán. Digo, ese hombre muerto, exiliado, ¿qué exiliado? Todo no me suena a mí de nada. Y además, los datos de la biografía no se corresponden con que haya tenido que ir al exilio y nada, claro, porque en un documento figuraba que en una carta, que claro, había muerto en destierro, y claro, se ve que el tío había metido la maquinita sin saber mucho,
y la maquinita había dado, pues eso, que había muerto en destierro. Solo que en destierro no era desterrado, es que destierro es el nombre de una localidad en Brasil. Entonces, claro, si no conoces la biografía del tío, decía, pero que este tío, claro, lo que pasa es que yo digo, pero si este tío murió en destierro, pero yo me quedé así diciendo, murió en Igual lo Santa intentó Catarina. corregir y la cagó. Claro, luego yo el caso es que me rechinaba y luego me iré, digo, porque yo tenía otro nombre en la cabeza, tenía Santa Catalina. Claro, es que Destierro pertenece al departamento de Santa Catalina. Pero efectivamente, yo según lo leí dije, no, o sea, no, aquí hay algo que no. Pero claro, uno que se conozca el tema dice, no, además es que solo leerlo dices, lo reviso. Pero claro, uno que le da la maquinita y no tiene ni repajo de ello, pues murió en Destierro porque estaba chiriado y se queda tan ancho. Y Mirad, claro, el yo ridículo trabajo es espantoso. mucho. Yo de hecho soy el redactor jefe de la redacción de inteligencia artificial de iLeón, porque trabajo bastante con ella para hacer el tiempo. Son siempre noticias que son repetitivas, que nos lleva mucho tiempo hacerlas, que no tienen una importancia más allá del tiempo, pero nosotros en 2018 Google nos dio 50.000 euros por un Google DNI, el periódico más pequeño de toda Europa, porque hicimos una inteligencia artificial de incendios forestales, del tiempo y de las carreteras, que llamamos Quevedo, ayudante de campo para periodistas. Y siempre con la premisa de que tú me coges los datos, me lo escribes y yo lo reviso. No se puede publicar sin revisar. Esto es así. Pero siempre son para cosas muy repetitivas. Son trabajos absurdos que nos hacen perder el tiempo. Y yo, con todo esto, que llevo trabajando bastante con ellas, yo no la llamo inteligencia artificial, la llamo tontuna automática. Porque hace lo que tú le digas. O sea, oye, no me lo hagas así, hazlo de otra manera. Le puedes hacer con cariño, le puedes echar la bronca. Es muy, muy divertido, ¿no? Es como un chat y tal. Pero la cuestión está en que a mí ya no es que me dé miedo la inteligencia artificial escrita. Yo ya tengo varias pruebas y esto es muy peligroso, que no es como si fuera un plagio, pero prácticamente lo es, de coger fotografías antiguas y pasarles un restyling. ¿Cómo sería no sé qué? ¿Cómo sería no sé cuánto? Entonces está copándose de imágenes de cómo sería Roma, cómo serían los vikingos, o fotos antiguas que las reinterpreta la inteligencia artificial. Yo tengo una en un artículo del asesinato del conde de García, la que sale, está reinterpretada de una antigua, pero yo digo que está reinterpretada por una inteligencia artificial, qué inteligencia artificial es y qué lámina es. Y además es que la especifico, para que la gente la pueda ir a buscar. Pero es que nos vamos a encontrar fotografías de cosas que no existen, vídeos de cosas que no existen. Y yo recomiendo mucho a todos los oyentes que cuando vean un reel o un short o un corto de estos vertical que hay de YouTube y de repente noten que hay inteligencia artificial, dejen de verlo. Porque esa persona, muy probablemente, si no te avisa que es una inteligencia artificial lo que estás viendo, porque, vale, es una inteligencia artificial, la cito, ¿no? Bien, para que tú sepas qué es lo que hay y por qué lo he hecho. Porque es que es la misma gente que está haciendo esos shorts que nos están copiando los hilos, pero lo están haciendo en YouTube. Y como no tienen imágenes, lo que hacen es utilizar imágenes de inteligencia artificial. Hay que empezar a tener mucho cuidado. Y hay una cosa que siempre había dicho, que el verdadero conocimiento está en los libros. Pero después de todo esto que nos estás contando, de cómo han fusilado libros, ya dices, madre mía. Es muy importante el autor, es muy importante el prestigio, es muy importante saber que cuando eres joven, y a todos nos habrá pasado, cuando hemos empezado en esto, hemos metido la pata. Porque yo tengo que reconocer que alguna cosa habré escrito que si la miro a día de hoy me estaría dando de capones. Porque esto es difícil, investigar es difícil. No, todas estas cosas que nosotros llegamos a las conclusiones que decimos a los oyentes lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho meter la pata, pero hay que tener en cuenta que hay que estar muy vigilantes porque nos van a colar de todo, incluso vídeos, imágenes, audios. A ver, hay que tener mucho cuidado y además esto no va a ir a mejor porque a los jóvenes les están enseñando que es mejor la interpretación bien hecha que la originalidad. TikTok es así. Eso es terrible. Mira, hay un problema con los chicos jóvenes que es, primero,
en la universidad, y Manuel lo ha vivido en sus propias cartas, yo por suerte no, porque soy de licenciatura todavía. El haber pasado de asignaturas anuales a semestrales es un destrozo, porque aunque sean los mismos contenidos, el ritmo y el tiempo que requieres para la asimilación es completamente diferente. Pero además, aparte de que asimilas de forma distinta, en vez de ver una cosa rápida, verlo en un año, en 6 meses, pues no lo asimilas igual, es que a la hora de evaluar tú no puedes hacer las mismas cosas por el tiempo que hay. Entonces, una cosa que está ocurriendo, yo lo acabo de ver porque es que hemos tenido los tribunales de fin de carrera la semana pasada y lo hemos comentado mucho. Cuando yo hice la carrera, yo acabé en el 93, nosotros hacíamos una media pues de 2 o 3 trabajos por asignatura y año, perdón, por año de carrera como mínimo. Bueno, en historia más, pero la media de un estudiante, yo hablo comparando con otros estudiantes que había, pues de otras carreras, que amigos míos, pues era una media de 2 o 3 trabajos por año. Tú llegabas al quinto de carrera, habías hecho 15 o 20 trabajos y ya sabías cómo hacer un trabajo. Claro, pero eso lo puedes hacer una asignatura anual que te hace un trabajo que desarrollas de una forma tal y cual. Y que el profesor lo va y lo supervisa. Ahora con las semestrales, y bueno, y las carreras técnicas muchas no son ni semestrales, sino que son módulos de repente de 12 horas de clase, 15 horas de clase, que se juntan 6 módulos y hacen una asignatura y tienen un profesor para cada una. Claro, ya no se hacen casi trabajos. Hemos hecho un recuento. La mitad de los estudiantes de los TFGs en los que me ha tocado a mí estar en un tribunal, la mitad de esos estudiantes habían hecho menos de 3 trabajos a lo largo de la carrera, no por año, en toda la carrera. Pero es que había un 20% que no había hecho más que un trabajo o ninguno. Claro, ese tío llega al trabajo de fin de grado y va vendido. Y claro, mete la pata a lo bestia. Lo que antes uno tenía que saber ya corregido, ya lo aprendes en el TFG jugándote la carrera entera una carta. Ese es. Eso así. A mí me pilló, por ejemplo, el TFG en la pandemia. Es decir, yo sabía ya lo que tenía que hacer y demás, pero que yo me presenté a... Puede parecer una gilipollez, con perdón de la expresión, pero yo llegué sin realmente tener claro qué es una hipótesis, cómo formular una hipótesis, cómo estructurar ese trabajo, a qué fuentes acudir concretamente, porque está muy bien que das asignaturas como metodología, como etcétera, 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 pero para mí no dejan de ser más que paja de relleno que al final no te están enseñando realmente qué es lo que tienes que hacer, cuando yo creo que es que deberías tener, como tú dices, unos trabajos anuales, no semestrales, porque semestral ni te da tiempo de hacerlo, ni al profesor de corregirlo, pues que es imposible, y sobre todo una carrera de historia que nos juntamos a lo mejor en la pública por clase 60 o 70 personas perfectamente, por no hablar de un primer año de aula magna en la que te puedes meter con casi 100 personas. Es decir, que es que toda la razón, y yo ese trabajo lo hice a ciegas, me salió bastante bien, la verdad, porque doy gracias que tuve un tutor de TFG bastante bueno, pero es que es lo que tú dices, llega vendido y yo tenía un montón de compañeros que lo tienen, piensan ellos que lo tienen perfectamente presentado, y mira tú que un TFG tampoco es que sea una virguería para hacer, y se lo echan para atrás, porque eso no, porque no. Claro, el señor que acaba pasando un TFG por los pelos, pues ese señor entonces, como decía antes Jesús, va a cometer los errores en su vida profesional, que es lo grave. En vez de haberlos cometido en su vida estudiante para llegar ya a la vida profesional aprendido. Entonces, esto es una responsabilidad muy grande que está pasando y que, oye, es muy difícil porque yo antes hacía trabajo todos los años, trabajo típico de investigación con los alumnos. Yo ahora no, ahora les hago otro tipo de trabajos porque en un cuatrimestre no puedo hacerlo. Pero No puedo vamos a hacer la ver, metodología. yo terminé también en el 93, sí, es cierto que no necesitábamos tesina en la carrera de Ciencias de la Información, pero en teoría Bolonia no era hacer trabajos y trabajos y trabajos. Claro, No, pero las condiciones son, o sea, Bolonia es una excusa. Bueno, primero, lo mejor digo siempre, Bolonia no es Bolonia. Es decir, Bolonia es una directiva de la Unión Europea para armonizar la transferencia, que es la homologación entre las titulaciones de los distintos países. Con la excusa de Bolonia, el gobierno español de la época, el de Zapatero, pactó de tapadillo con el Partido Popular una reforma de la universidad, que es lo que nos colaron aquí.
Bolonia no dice nada de pasar a grados de 4 años. Bolonia no dice nada de cuatrimestrales. Bolonia no dice nada de eso. Eso es una reforma que pactaron y que nos la comimos un día, que se aprobó en las Cortes, y cuando alguien pregunta dice, no, es que esto es por Bolonia. Mentira, eso es una reforma que decidieron hacer ellos por el motivo que fuera. No me voy a extender porque no es el tema, Bueno, pero vamos a cambiar huele ya muy- de tema, que hemos prometido hablar de mitos y los tenemos aquí. Pero ha quedado muy interesante, Bueno, sí. ¿eh? Ah, Ha quedado muy interesante. interesante Tienes ha que quedado. poner que hablamos de la inteligencia artificial también en el título También, del podcast, ¿eh? Porque Lo pondremos. yo lo creo pondremos. que es muy interesante para todos los Yo oyentes, creo que para que aprendan también. vamos a hacer 2 podcasts. Uno Y que nos aquí, cagamos en Bolonia. sí, exactamente. Mira qué fino, Manuel. También lo puedo poner como título del podcast. Nos cagamos en Bolonia. Que quedará muy bonito también. Y nada, vamos a empezar con los mitos.